es mi socia, somos amigos, ¿qué más podemos decir? Colegas, ¿qué más? Amigos, muy amigos. Muy ¿no? amigos. Sí. Ale, ¿Cómo qué estás? bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues en un tema muy importante. Y mira, la verdad, entrarle a la entrevista diciendo qué es la mamá y cuántos tipos de mamá, o sea, yo quisiera irme más allá. Hay un vínculo especial para poder presumir ese papel de madre. El vínculo que hay, porque para que exista una mamá tiene que existir un hijo. Háblame del vínculo, de ese vínculo extraordinario que tiene que haber entre la mamá y los hijos. Bueno, desde que te sabes embarazada hay un vínculo, ¿no? Eso es algo bien bonito, que es algo que la verdad yo no lo puedo comparar con nada porque es único, ¿no? Hasta que no te embarazas no sabes ese momento tan especial. Entonces el vínculo se genera desde el momento que estás embarazada y tal vez ni siquiera sabes, pero sientes que algo diferente está en ti, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces ese vínculo se genera desde ese momento, ¿no? Y cuando nace, bueno, es una cosa impresionante porque es ese amor a primera vista, ¿no? Esas citas ciegas que todo el mundo dice que termina en amor de verdad, ¿no? Ay, pero ¿por qué a veces dicen que cuando nace el bebé como que a veces hay como que no, dicen no me siento parte, como que a veces ese vínculo se tiene que ir cultivando, se crea el vínculo, ya viene, se pierde ese vínculo, porque creo que hoy en día uno de los problemas que existen en la relación madre-hijo es por el vínculo, ¿no? Se puede perder, se nace con él, No, mira, dices, es un pero tema natural, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando estás embarazada y que muchas veces se aventura la gente a decir que esa mamá no está lista para ser mamá y entonces ahí es donde gritan temas de aborto y todo esto, es falso, porque hasta el momento del alumbramiento, por ejemplo, todo el intercambio químico, ¿no? Lo que es la oxitocina, que esa es la hormona del amor, así le llaman, ¿no? Ese vínculo se genera automáticamente, ¿no? En donde la mamá, después de haber vivido tal vez un momento difícil en cómo se embarazó y todo esto, ahí de repente se da cuenta que es capaz de ser mamá, ¿no? Entonces por eso no podemos aventurarnos a decir que esa mamá no puede serlo, porque no ha nacido ese bebé. Y cuando nace ese bebé, ese amor se da, y ese vínculo se puede tal vez romper con los años, por ejemplo, cuando son adolescentes que los quieres matar y dices, ¿por qué no me lo comí cuando era chiquito que tanto decía yo que me lo quería comer de amor? Pero bueno, en realidad me lo hubiera comido de verdad. me lo hubiera comido de verdad, pero no se rompe, ¿no? De por sí, pueden encontrar ahorita que yo tengo 40 años, ya puedo decir, ya cumplí, no me felicitas. Claro que te felicité. Bueno, cuarto piso ya. Cuarto piso. Eso es bueno, presumirlo. Bueno, mi mamá, que es muy joven, que seguramente me está viendo por ahí, tiene todavía células mías en su cuerpo, ¿no? De que hay un tema también químico impresionante entre la mamá y el bebé. Entonces ese vínculo no se rompe, ¿no? Es un amor infinito. Siempre existe. Sí, siempre. Pero puede estar fortalecido o puede estar un poco en crisis. O pues puede que tiene que ver con lo social, o sea, con lo que has vivido, ¿no? Tus vivencias sociales, ¿no? El entorno social, como has crecido. También si has tenido una mamá dura en tu vida, porque esa mamá a su vez ha tenido una ceguera emocional, ¿no? Que así le podemos llamar, porque ha vivido momentos difíciles de violencia, puede ser, pues hace que esa mamá tal vez no se sienta capaz, ¿no? Pero el chiste es de que sienta apoyo también y que se dé cuenta que sí lo puede hacer. O sea, el ser humano tiene la capacidad de darse cuenta, nada más que a veces a algunos les cuesta más trabajo que a otros. Pero el vínculo está, o sea, ese amor increíble es algo que no es indescriptible, o sea, la maternidad es A ver, la mujer, hoy hay muchos debates, ¿no? Pero no quiero entrar a debates que hoy están de moda, pero sí en el sentido de ¿en la maternidad es parte de la naturaleza de ser mujer o por ser mujer tiene la opción a la maternidad? No, la mamá, o sea, la mujer es por naturaleza tiene la capacidad de ser madre, pero vuelvo a insistir. La capacidad sí, pero es natural ese. Claro, es un instinto claro. El instinto de perpetuación de la especie y el instinto de supervivencia son dos instintos que tenemos con todos los animales, o sea, con todos los seres vivos, y eso lo tenemos per se, ¿no? Pero como el ser humano es inteligente y tiene voluntad, puede ir en contra de sus instintos, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre ahorita el caso de la huelga de hambre, ¿no? O sea, si yo hago huelga de hambre por un tema político, voy en contra de mi perpetuación, de mi supervivencia. Tengo que comer. Exacto, pero yo soy inteligente y tengo voluntad y entonces puedo abstenerme de comer, ¿no? Y en el caso de la perpetuación de la especie también, o sea, si quiero abstenerme de tener hijos, pues podemos decidir toda la humanidad que ya no volvemos a tener hijos y se acaba ahorita la humanidad. Pero eso es porque somos humanos. Pero de que tenemos el instinto, lo tenemos. Y todo el entorno social nos puede, pues,
incidir, o sea, de alguna manera negativa para decir, no, yo no estoy hecha para ser mamá. Ahora, cuando nace el bebé, te digo que hay ese sentimiento de amor increíble, pero llegan momentos también, pues el tema del blues, ¿no? Que le llaman, o este tema que es el síndrome posparto, ¿no? Que a mí personalmente en el primer embarazo sentí que se me había muerto alguien, porque ya no tenía... A ver, cuéntame, explícame bien cuál es este síndrome posparto. Posparto, ¿qué te da? O sea, las hormonas vuelven a regresar a su lugar, pero se tardan. Entonces, pues es un Porque desajuste. estás enojada. No, y triste, y te sientes abandonada. Deprimida. Pero te platico, en el primer embarazo yo sentí que se me había muerto alguien. Ya no sentía mi panza. Entonces, volteaba yo a ver y decía yo que es que ya no, y cuando prendo la música ya no siento las pataditas. Y mi marido ahí tenía un papel muy importante, ¿no? Porque me decía, ya la tenemos aquí a la bebé, tranquila, no pasa nada. Y él fue un soporte muy importante. En el segundo embarazo, cuando nació mi bebé, todo el día me daba sueño. Hay a mujeres que les da tan fuerte que puede llegar a sentirse incapaz de cuidar a su bebé. Pero es por ese desajuste hormonal que si no tiene un apoyo de todo lo que es su red familiar, pues puede desencadenar hasta en suicidio o en abandono del bebé. Pero es un tema químico, ¿no? Que sí lo podemos superar. Que eso se trata y se va con el mismo embarazo, con la misma llegada del bebé, pues se va trabajando y se va superando poco a poco en esas etapas importantes, ¿no? Y por eso las mujeres nos debemos de preparar para nuestros partos. Claro, eso es muy importante. A ver, cuéntame un poco de la preparación de los partos. Una vez ya vine aquí a hablar de la fundación, pero es prepararte como para tu examen profesional, para tu boda, para tus 15 años. Oye, el momento más importante, porque te cambia tu vida literalmente, es cuando vas a ser mamá, ¿no? O papá, porque también los papás se tienen que preparar para su parto, para ver qué es lo que van a vivir durante el parto. Fíjate mi pregunta, ¿por qué hoy en día, o qué sucede en esta sociedad, que un poquito lo mencionaste, en donde por esa inteligencia y voluntad renunciamos a algo natural, y también por qué también renunciamos a ese papel que puede ser algo muy importante en crear otros seres humanos y evitar, por ejemplo, el invierno demográfico, haz de cuenta, el que se están acabando los jóvenes, se están acabando aquellos que van a aportar para que nuestros viejos vivan bien. ¿Qué está pasando? Es una despoblación, pero todo eso es la ideología, ¿no? O sea, las ideologías, que son las guerras de ideas, que muchas veces pues convencen porque nos soban el ego, puede ser, porque nos soban la parte del orgullo, la parte de la sensualidad también nos soba, que eso es algo muy fuerte, muy enraizado en el ser humano. Y entonces cuando te dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras, y entonces tú decides si quieres o no tener hijos, los hijos someten, el matrimonio es la cárcel del amor, tú trabajas, sé exitoso, sé exitosa, ¿para qué quieres gastar tu dinero en otras cosas cuando las puedes gastar en ti, ¿no? Entonces dices, pues sí, ¿por qué no? Y no buscas más allá, y entonces llegamos al individualismo, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, y por eso decimos que, pues, ¿para qué tenemos hijos, no? Ok, que también está la parte de las mamás superhéroes, que hacen todo. Somos superhéroes. Son superhéroes de entrada, pero ¿por qué no platicamos, regresando del corte, de también, ¿se puede hacer todo? O sea, ¿se puede ser mamá profesionista? ¿Regresamos con eso? Sí, vas a ver. Ok, que es importante. No se vaya Alejandra Diner hablando del gran papel de ser mamá. Continuamos. Alejandra Diner aquí con nosotros hablando del papel de ser madre. Y bueno, es que a veces es un papel que se tiene que desempeñar nada más ser mamá y ya. No. Porque ser mamá implica muchas cosas también. Ser mamá es ser cocinera, ser chofer, ser la verdad, yo no sé cocinar. Ahí sí. No, bueno, pero el hecho de estar al pendiente, de operar una casa, de ser educadora, porque te sientas a hacer las tareas con los niños, o sea, implica, es un papel que implica varias, también, porque saber ahorrar, cómo compro, cómo le das lo chiquito a la chiquitita o lo grande, lo que ya no queda, ¿no? ¿Sabes cómo hacer? Ya en el papel de la mamá hay muchas funciones y luego hay mamás que quieren más funciones, trabajan, deporte, etcétera. Cuéntame. Ser polivalente, ¿no? Polivalente. Polivalente. Y tú que eres abogado, deberían de abogar porque no se diga la incapacidad por maternidad, porque somos más capaces todavía de antes de ser mamás. Entonces tendría que llamarse licencia por maternidad, porque eso de incapacidad, ahorita justamente que estamos hablando de los superhéroes, es totalmente una falacia, ¿no? Somos súper capaces, hacemos 1000 cosas y se te despierta un sexto sentido, ¿no? Ese que hablamos, que literal se despierta y que se duerme cuando te vuelves abuela, ¿eh? Dicen que cuando mi mamá ya de repente hace cosas con mis hijas que digo, mamá, o sea, eso no me dejabas a mí hacer. Bueno, pero eso se vale porque ya es otro papel. Pero porque se les desconecta ese chip.
Claro. No, pero es literal. O sea, a las mamás de repente se nos despierta que de tal manera que dicen, está llorando un niño, no es el mío. ¿Cómo sabes? Pues porque yo conozco al mío, ¿no? O sea, el mío no está llorando. O sea, empiezas a darte cuenta de ciertas cosas o de repente, ¿no? Te puedo dar un ejemplo. Envenenaron a un perro que es de mi hermano y mi hermano, ¡ay! Estaba histérico. Le dije, tranquilo, no va a pasar nada. Mis reacciones fueron de mamá. Hablé al veterinario, el veterinario me dijo qué hacer, cargué una jeringa, inyectamos al perro y lo salvamos. O sea, cosas que haces porque eres mamá y sabes cómo manejar las situaciones Todas las mamás de son estrés. así. Pues se te O despierta tienen un chip. que explotar ese chip. No, poco a poco lo vas aprendiendo. O sea, de verdad, no vuelves a dormir en tu vida, ¿no? Que eso es algo bien bonito de la maternidad. Entonces estás siempre alerta. Y dirán, Yo mis ¿cómo crees? respetos, mis respetos a las mamás. Ay, pues tú porque... eres mamá de un papá de un bebé y ves que tampoco No, bueno, duermes, pero ¿no? sí, bueno, no Un duermo bebecito. y haces muchas cosas, pero al fin del día, quien está al día a día es la mamá, ¿no? Y quien está ahí al pendiente y pues el vínculo, como decíamos, es con la mamá, ¿no? El papá es muy importante. Pero no podemos hacer su a un presencia. lado al papá. No, 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 El papá es totalmente. fundamental para que esa mamá pueda lograr hacer todas esas cosas. Ese sexto sentido, platícame. Porque se habla mucho de, es que es el sexto sentido de la mujer y más de la mamá, es que es mi sexto. Porque está cañón. Y cuando No, les de decimos, repente no hagas eso. Ya se enfermó y tú dices, ¿por qué se enfermó? Y efectivamente ya se te vas a enfermó. enfermar y se enferma, ¿no? Te vas a Cuéntame caer y ese te sexto sentido que es. Somos magas. Sí, me Tenemos imagino. poderes mentales, ¿no? Que les digo, me estás mintiendo. Y te queda viendo la niñita y dice, ¿cómo sabe mi mamá? Tiene poderes mentales. ¿El niñito o el esposo? Y el esposo. No, No, es que el esposo también, me estás mintiendo y él voltea para abajo, ¿no? Porque ya vi la película de, ¿cómo se llama? Lie to Me. No sé, no lo he visto. No, que leen como, según como la mirada o lo que hagas en el Lenguaje hombro. corporal Ahorita que es estás muy moviendo tu importante. pie es que ya te quieres ir. No, no es cierto, es broma. ¿Qué tal? Ya me está psicoanalizando aquí Alejandra Diner. Eso es lenguaje corporal. Yo soy experto en lenguaje corporal. Ah, bueno. Pero bueno, platícame, sexto sentido. No, es maravilloso ser mamá porque te vuelves mucho más sensible. De por sí las mujeres somos sensibles. Se están riendo aquí porque te estoy analizando. Pero bueno, es la verdad. O sea, es algo bien bonito porque... O sea, ya es un cotorreo aquí con Alejandra Diner. Ahora resulta que porque se están riendo de ti a lo mejor y dices que porque me estás analizando. No, y de hecho, antes de venir al programa me pidieron que por favor me dejaras hablar porque luego no me dejas hablar. Háblame del sexto sentido. Pero ya te empecé a... Ah, la película. No. Esto es serio, no puede ser como a todo esperando que nos hables. No, es que ya lo expliqué, Juan Luis. O sea, el sexto sentido te da una capacidad que no cualquiera tiene y las mamás lo tenemos más. O sea, porque las mujeres ya de por sí. Y cuando te decimos, ¿no? Cuando tu mujer te diga, no hagas eso, Juan Luis, no tomes esa decisión de negocios, hazle caso. Siempre. Siempre. Tienen la verdad. Porque si no, al final te va a acabar diciendo, te lo dije y te vas a sentir muy mal. Entonces, ¿Y mejor por qué hazle hoy en día las mamás están muy desesperadas también? Hay mucho nerviosismo, mucho sí. estrés, mucho cansancio, medicinas, deprimidas, la pastillita esta para los nervios, no pueden dormir. ¿Qué pasa? Sí. No, ¿Son bueno, tiempos pero eso no es distintos? las mamás. O Ok. sea, es un tema del individualismo que vivimos, que el mundo te dice que debes de hacer ciertas cosas, ¿no? Para ti mismo. Pero cuando te das cuenta que tus hijos te necesitan, entonces buscas cómo sustituirte y ahí entra la tecnología. Entonces empiezas a poner a los niños en la tecnología y luego son niños frustrados porque pues no los has enseñado, ¿no? A enfrentar lo que es el sufrimiento, porque muchas veces no, que no sufra el niño, ¿no? Y entonces eso hace que sean niños pues nerviosos y entonces eso te lo pasan a ti y dices es que no lo logro y les contratan muchachas, nanas, y no se puede y no se puede. ¿Por qué? Porque las mamás han olvidado que se deben de entregar a ellas mismas, ¿no? A mí me toca mucho enfrentarme a mamás que de repente dicen, es que jugar con los niños me aburre. O sea, yo no sé jugar con mis hijos, los pongo a jugar, ¿no? Pero es que también los tiempos, ¿no? Claro, los O tiempos. sea, hoy corremos muchísimo y yo creo que antes se jugaba más, había más creatividad. Eso. Hoy creo que hasta para tener un plan en fin de semana se nos Y cierra el tienes mundo, que ¿no? gastar aparte, porque si Así no gastas, es. entonces no tienes plan. Y yo siempre les digo a las mamás, traigan unas crayolas, traigan un papelito, o hay sudoku, no sé, algunas cosas de estas maravillosas, y nunca les den celulares, ni les den todas estas tecnologías de iPads, porque les cierra justamente la parte de la imaginación. Porque Pero así de extremo, nunca. hasta que estén más grandes. O sea, Al no puede principio haber un no. espacio. Un ratito. O sea, lo puedes dar racionado, pero si vas a salir a la calle, yo recomiendo que no. Es que es increíble. Hoy en día, si vas a un restaurante, hoy Todos traen una entretienen, tele.
Los papás comiendo, platicando y el niño Tele. con su tele ahí viendo alguna película. Eso es muy malo. O sea, para la educación de nuestros hijos es muy malo. Y luego también el tema de la frustración de las mujeres, ¿no? Como mamás, es también porque cada vez hay más jefas de familia solas, ¿no? Viéndose pues la vida, enfrentándola sin un hombre que las apoye. Porque empezaron al revés las cosas, ¿no? Empezaron con una vida sexualmente activa, pues se embarazaron y luego él dice, me voy. Y entonces las deja y ellas tienen que trabajar para mantener al bebé y a las bebés. Y entonces esto pues se ha desencadenado cada vez más, ¿no? Porque es un tema que hemos olvidado el compromiso, ¿no? Y esto de vivir en cohabitación en unión libre también ha desencadenado todo esto, que las mamás cada vez más estén desesperadas y digan, ya no puedo más, porque no tienen ese complemento que es necesario, que es el hombre. Entonces, pues por eso estamos así. De repente decimos, ¿y ahora qué hago? Por eso llegan a un extremo por cuestiones, como acabas de mencionar, totalmente lejanas a esa No puedo ser naturaleza, mamá, ¿no? A eso que trae cada mujer en sí misma. Sí, es un tema social, ¿no? Que las afecta de manera negativa y entonces la mujer se siente totalmente abandonada y ahora otra vez la ideología te está gritando, tú puedes sola, no necesitas de los hombres son malos, son los violentos. Y no es cierto. Ya te he dicho, yo creo que en alguna ocasión, que yo quiero hacer el instituto del hombre. O sea, no puede ser que haya nada más el instituto de las mujeres. O sea, el hombre también necesita apoyo. Necesita apoyo, necesitan ser papás. Si tuvieron un papá ausente, pues ¿cómo va a ser él un papá presente? Entonces tiene que aprender a ser un papá presente. Y entonces para eso hay fundaciones en Estados Unidos que son para los papás que están, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? Entonces los reinsertan en la sociedad enseñándoles que sí pueden ser buenos padres. O sea, si tú no tuviste un buen padre, pues ¿cómo vas a ser buen padre? Y podemos concluir en la familia. Así es. En la verdadera integración de una familia en donde cada quien tiene un papel y que es importante para poder vivir de manera íntegra y tratar de caminar, ¿no? Y que haya solidaridad en la diferencia, en el sentido de que si está el niñito chiquito, pues lo ayudan pues a subir, no sé, las escaleritas porque no puede. Si está la mamá embarazada, pues está más vulnerable. Si el papá perdió el trabajo, pues puede trabajar la mamá. O sea, esa solidaridad que ha carecido en las familias pues que funcionan, que son mamá, papá, hijos en común, casados, fallan de pronto últimamente porque falta la solidaridad. Eso dicen los sociólogos últimamente. Bueno, y ahora no solo tenemos eso, tenemos a mamá, mamá, papá, papá. Bueno, ¿qué pasa? Que ahí también los sociólogos, por ejemplo, Fernando Pliego Carrasco de la UNAM, acaba de sacar un estudio muy reciente, ¿no? Que es maravilloso, que se llama Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas, que mide 13 países democráticos, en donde nos demuestra que justamente los países en donde han permitido estas uniones entre personas del mismo sexo ha desencadenado en hijos con mayor deserción escolar, con mayor índice de consumo de estupefacientes, de violencia y todo esto, porque pues otra vez la naturaleza te grita, ¿no? Tú tienes derecho a ser criado y cuidado por una madre y un padre. ¿Por qué por dos padres o por dos madres? O sea, no, es un tema de reconocer derechos y no de otorgar nuevos que no existían, ¿no? Al final del día hay un desorden, incluso como lo dices, también en papá y mamá. Exacto. No, el otro día decíamos con una terapeuta que a veces no es el niño quien necesita una terapia, sino los papás. Pero principalmente, claro, casi siempre. Casi siempre son los que tendrían que empezar por ese pues terapia, esos programas para poder, inclusive poder actuar. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa hoy con la mamá en México? La mamá en es México, feliz. la mamá, mira, siempre se ha dicho que es un país machista, que a la mamá la tienen solo el 10 de mayo en un pedestal y que después la traen como trapeador. Yo creo que, ahora sí, como dice la frase, el hombre llega hasta donde la mujer deja, también la mamá, pues hasta donde se deje maltratar, la van a maltratar, ¿no? Entonces, es un tema también que la mujer encuentre su lugar también, ¿no? Y como madre y como mujer. Pero, pues también los hijos tienen o tenemos que darnos cuenta quién nos ha criado y quién nos ha cuidado y ver justamente todos esos sacrificios que hizo. Y no lo entiendes hasta que no eres papá. Tú lo sabes perfectamente. O sea, cuando eres papá te das cuenta y dices, ay, entiendo cuando mi papá me decía o mi mamá me decía, he dejado de ir a este viaje o he dejado de comprarme estas cosas para que tú puedas estudiar, para que la niña pueda comer. No lo dicen, hasta se ve, ¿no? Tú sabes y dominas cuándo se está haciendo por eso y que al final del día pues sí tiene un... Pero cuando eres un imberbe ni te das cuenta de esas cosas. Claro, no, al contrario. O sea, dices, ay, eso me lo merezco. Es obligación. Es obligación. Y esto pues lo aprendes cuando eres padre de familia, ¿no? Y literalmente. Y las mamás en México... pues las quieren muchísimo. O sea, la verdad... Sí son apapachadas, ¿no? Sí son apapachadas. Yo creo que mucho también la ideología nos grita el mundo machista, maltrata a la mamá y que las mamás... O sea, las mamás
las queremos muchísimo, ¿no? O sea, es como, no sé, un tema también cultural, ¿no? En México sí las queremos muchísimo y les hacemos su 10 de mayo y ahora que cae en domingo, pues todo el mundo va a decir, chin, hay trabajo. No hay trabajo, o sea, no hay que, no, ya sabes, porque ese Por lo día, menos bueno, el mediodía. se detiene el mundo, ¿no? Pero Es padre festejar pero a es la un mamá tema, y sí, son muy apapachadas. Alejandra Diner es mamá de 2 nenas. 2 niñitas. Y aparte, pues andas en todo. Ay, sí. Todo. Digo, podríamos Estoy mencionar agotada. varias cosas. El otro día te veía en Expo Vida y te vi apenas en un debate ahí hablando de estos temas polémicos. Pero bueno, el papel de mamá en Alejandra Diner como experiencia personal, ¿cómo lo manifestarías? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué experiencia te ha llevado el ser mamá? Pues es lo que me mueve a hacer las cosas mejor. Te lo puedo decir así porque, pues yo creo que si no haría muchas tonterías. Y seguro hago, pero haría más. Si no fuera por mis hijas. O sea, mi matrimonio, ¿no? Porque principalmente, pues mi marido, vamos a cumplir 13 años en unos días de casados, pues eso me motiva a tratar de tomar el camino correcto, ¿no? Porque si de repente, pues están las tentaciones de que si pues tiro la toalla, que me voy a vivir a la playa y vivo de mi pescado, ¿no? Que siempre les digo, ya estoy agotada, me voy a vivir de mi coco. No, mis hijas me motivan, mi Una matrimonio motivación los hijos. Sí, es que eso es por eso Dios manda hijos, yo creo, o te da la oportunidad de tener hijos, porque te ayuda a tomar decisiones mucho más Se nos acabó el tiempo, Ale. Ay, no, Como siempre es que es ya me dejo. rapidísimo. Ya me quito No la puede voz. ser, pero vas a estar otro día. Más te vale. Gracias. A ti. A ver, en 5 segundos dile algo a las mamás, 5. Tú sí lo puedes hacer. Felicidades. Las mamás somos únicas.